Es un placer y un gozo enorme estar con ustedes. Estuve, creo, con ustedes el año pasado, si no me equivoco, también en otra oportunidad, ¿no? Conozco al pastor Germán desde hace muchos años. Él es como un familiar más cercano de sangre, a sus hijos también, a su esposa. Y bueno, gracias a esa cercanía es que nos podemos conectar. A todos los hermanos que no están de repente en el Zoom y que están a través del Facebook, también un saludo y un abrazo muy grande. Le damos la bienvenida entonces a esta parte de del servicio, ¿no? Vamos a predicar la palabra de Dios. Quisiera pedirle por favor al administrador que me permita compartir pantalla, porque yo tengo preparado un PPT que nos va a ayudar a concentrarnos en lo que vamos a predicar. ¿Sí? Por favor, le pido que me ayude a compartir. Sí, ya está. Gracias. Ahora sí. Muy bien. Listo. Vamos a revisar en que este sería nuestro tema. ¿Ya? Este es nuestro tema, la conducta cristiana en todos los tiempos. ¿Cómo debería ser nuestra conducta cristiana en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier parte del planeta? ¿Sí? Para eso vamos a leer en Gálatas 2, versículos del 11 al 14. Lo tengo aquí por si acaso alguien no tiene la Biblia a la mano, o de repente tiene la Biblia en el celular y como está conectada al Zoom o al Facebook no lo puede leer. Entonces ya lo podemos ver en pantalla, ¿ok? La palabra de Dios nos dice así. Y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Vamos a orar un momento, a pedir la dirección de nuestro Dios. Señor, te damos gracias esta noche por tu palabra, por la oportunidad que me das, Señor, de compartir con mis hermanos tu palabra. Te rogamos que tú ilumines, Señor, mi ser y pueda fluir tu palabra a través de mí y alcanzar los corazones, tocar las fibras, Señor, más profundas, para que tu palabra cumpla su propósito, Señor, en la vida de cada cristiano, que es la de exhortarnos, la de animarnos, la de ayudarnos, Señor, y confortarnos sobre todo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, lo que acabamos de ver en realidad es un encuentro que Pablo tiene, ¿no? Con los discípulos, ¿no? Sobre todo con Pedro. Se había realizado, ¿no? O desarrollado un concilio. Es como si, no sé, mis hermanos creo que son un poquito mayores que yo, porque yo ya tengo mis 40 años, ¿no? Pero los que de repente tienen 60, 70, saben que antes, por ejemplo, había sindicatos y había encuentros, por ejemplo, de trabajadores, ¿no? Hoy los chicos, los estudiantes, bueno, no sé si los de ahora, creo que, bueno, lo hacen virtualmente también, pero antes había encuentros de estudiantes, por ejemplo, por facultades, ¿no? Por ejemplo, yo asistí en Chiclayo a un encuentro de estudiantes de ciencias de la comunicación, allá por los años 2004, más o menos 2003. Y fui a ese congreso que organizó una universidad. Digamos que el concilio era algo muy parecido. O sea, los judíos, los apóstoles habían citado para determinado día, en determinado lugar, que en este caso es Antioquía, para conversar sobre temas muy importantes. ¿Sí? Y uno de los temas importantes que en ese concilio se iba a tratar era precisamente el hecho del Evangelio de Cristo, es decir, de cómo íbamos a hablar del Evangelio de Cristo. Y Pablo ve una situación bastante importante
en este concilio, ¿no? Algo que tiene que ver con Pedro. Primero, debemos entender que la conducta del cristiano siempre debe estar regida por los principios del Evangelio. Es decir, nuestra vida como cristianos no está regida por nadie más que no sea el Evangelio. Si las autoridades que vienen, ¿no? Van en contra del Evangelio, nosotros tendremos también que oponernos. El ejemplo más preciso de esto es cuando a Juan precisamente y a Pedro los arrestan por su predicación, ¿no? En el pórtico, en el pórtico, y les dicen que deben callarse y que no deben predicar más. Juan, en un tono valiente, osado, atrevido, le dice a las autoridades de ese tiempo que era mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque en realidad estaban yendo en contra precisamente del principio del Evangelio, que era precisamente predicar, ¿no? Predicar la palabra de Dios, ¿sí? Predicar la palabra de Dios, ¿sí? El principio del Evangelio era precisamente anunciar las buenas nuevas de salvación. Y por supuesto, la orden de ellos estaba contraviniendo el principio del Evangelio. Además, por supuesto, que estaba contraviniendo un derecho universal, ¿no? El derecho de expresión, el derecho de libertad de culto, por así decirlo, ¿no? Que, ojo, no es comparable con lo que estamos viviendo hoy, por si acaso, ¿no? Hay mucha gente que ha intentado comparar lo que Juan y Pedro vivieron tras su prédica y su arresto con lo que estamos viviendo ahora. Porque una cosa es que nos confinen a todos sin discriminación alguna, todos se me van a dormir a las 9, ¿no? Es como cuando en casa de repente tenemos varios hijos y a uno le dicen, no, no, tú me duermes a las 8 temprano. Pero papá, ¿y él por qué va a dormir más tarde? Ah, no, no, ese es el problema mío, ¿no? Ahí, por ejemplo, si no existe una razón fuerte, estamos entrando en un terreno de repente de discriminación, ¿no? Porque, ay, no, es que él es mi hijito, yo lo quiero mucho, ¿no? Entonces, ahí estamos entrando a otra situación. No se puede comparar lo que vivieron los apóstoles con lo que vivimos ahora, porque a nosotros no se nos ha pedido que callemos el Evangelio, no se nos ha dicho que el Evangelio, que no debemos de predicar. Se nos ha dicho que no nos reunamos, ¿no? Por cuestiones de salud, ¿no? Por cuestiones de salud. Pero no se nos ha prohibido pronunciar y anunciar el Evangelio. Cuando ese día llegue, la persecución sí se igualará, ¿no? A lo que vivieron los apóstoles. Cuando ese día llegue en el que no podamos anunciar el Evangelio, entonces nuestra persecución se igualará al de los apóstoles. Pero bueno, veamos. Decía que la discusión del concilio en el que Pablo y los demás apóstoles se habían, para el que se había reunido, se centraban en si el Evangelio para los no judíos necesitaba que estos se conviertan al judaísmo o si se necesitaba de algún ritual judío, como por ejemplo la circuncisión. Y es que estaba en discusión, ¿no? Estaba en discusión la situación de si, a ver, yo no soy judío, yo no me he circuncidado. Para poder ser salvo, ¿necesito convertirme al judaísmo? ¿Necesito algún ritual para completar la salvación? Y esto era una discusión bastante importante. Aunque no lo creamos, ya en ese tiempo se discutían ciertas cuestiones que tenían que ver precisamente con filosofías e ideologías que intentaban, ¿no? Intentaban dentro de la iglesia o dentro del evangelio agregarle a la salvación, a la obra de Cristo, es decir, a su muerte y resurrección, algún acto para que la salvación sea completa. Por eso es que las epístolas de Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses, estas cuatro mayormente están escritas por Pablo con el objetivo precisamente de contrarrestar
esas ideas que tenían como premisa que la salvación por la obra de Cristo todavía no era completa. Y entonces algunos predicaban que tenían que aquel gentil que quería seguir en el Evangelio tenía que circuncidarse o convertirse al judaísmo. Y eso era terrible. Entonces, esa era la discusión. Pero Pedro, ¿no? Se condiciona su conducta no al Evangelio, sino más bien a quedar bien con los demás. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice el pasaje, no? Que cuando él estaba con los gentiles, todo bacán, todo chévere, conversaba, por ahí se hacía una que otra broma, comían juntos. Pero cuando aparecían los judíos, entre ellos pues estaban Bernabé, Jacobo, o sea, todos los discípulos judíos, ¿qué pasaba? Pedro como que, ya vengo un ratito, voy al baño, ya vengo, y se iba, porque temía de los judíos precisamente. Pablo mira la situación y lo confronta, ¿ya? Ahora, debemos precisar que el problema que sucede en este concilio precisamente se contextualiza al interno de la iglesia. Es decir, Pablo no confronta a nadie que no que no esté en el concilio. Pablo se enfrenta a Pedro directamente y delante de todos, porque todos iban a entender en ese concilio lo que Pablo iba a decir. No había ninguna persona que no estaba convertida. El concilio estaba hecho precisamente para los convertidos, para discutir temas como estos. Además de, seguramente, ¿no? Algunos estudiosos indican que ese concilio fue muy importante porque a partir de ello se crea de alguna manera autoridades, porque si ustedes se acuerdan en Hechos, a Pablo lo envían. ¿Quién lo envía? O sea, Pablo era un misionero, pero estaba supeditado precisamente a una autoridad porque alguien tenía que enviarlo, ¿no? Al mismo Bernabé también lo envían en su segundo viaje misionero, lo envían por otro lado, ¿no? Primero va Pablo y Bernabé, ¿no? Recuerden que los acompaña Marco, pero Marco, ¿qué pasa con él? Dice que a mitad de camino se regresa y los deja solos, ¿no? Marcos era más joven, necesitaban una persona más joven para ciertas cosas. Pablo y Bernabé ya no eran tan jóvenes. Y en el segundo viaje de Pablo, Pablo se va solo, ¿no? Con Lucas, y Bernabé se va con Marcos, porque había una discusión. Entonces, las autoridades toman la decisión de separar a Pablo y a Bernabé y enviarlos cada uno por su camino. O sea, además de discusiones teológicas, habían cuestiones de autoridad. Por eso Pablo discute, se enfrenta, ¿ya? Dentro de la iglesia, pero no lo hace con el objetivo de humillar a nadie. Pablo lo hace con el objetivo precisamente de ayudar a su hermano Pedro, ¿no? Porque no vayamos a usar, ¿no? Esta excusa de Pablo para decir, bueno, yo voy a ser como Pablo, pues, ¿no? Me voy a levantar en la iglesia o en medio de la reunión del Zoom y voy a decir, pues, ¿cuál hermana está mal acá? ¿No? ¿No? Para que sepan todos, ¿no? Porque y yo debo cantar todas sus verdades, ¿no? A esta hermana o a este hermanito, ¿no? Porque ya es hora ya. No se trata de eso. El objetivo de la exhortación, como creo que todos los que estamos reunidos sabemos, es precisamente corregir, alentar, animar al otro, ¿no? Ayudarlo a ver su error para corregirse. Porque yo les pregunto, ustedes como padres, ¿no? Yo también tengo mis hijas, ustedes como padres, cuando ustedes van a corregir a su hijo, ¿cuál es la intención? ¿Humillarlo? ¿Que llore? ¿Esa es la intención de la corrección de un padre? No, la intención de la corrección de un padre es que el hijo aprenda, que salga de su error, ¿sí? Que vea que lo que está haciendo no está bien, que hay cosas por mejorar. Entonces, entendamos que este problema que está dentro de la iglesia tiene un contexto. No es una cuestión de que Pablo quiso ponerse al tete, ¿no? O sea, al toma y daca, ¿no? Con Pedro, para ver quién era el gallo más bravo, ¿no? Bueno, ¿sí? No se trata de eso.
Se trata del contexto en el que se desarrolló esa situación precisamente para poder, ¿no? Para poder corregir a un hermano. Ahora, veamos lo que le sigue a este pasaje de Gálatas. Veamos qué nos dice Gálatas, el mismo capítulo, lo que le sigue a la discusión, del 15 al 21. ¿No? O sea, porque Pablo está contando esta anécdota que le pasó con Pedro. Ahora nos va a decir por qué él piensa de esa manera. Miren, dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie, y espero que lo subrayen bien, nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Claro, porque si nos vamos a salvar por cumplir los más de 600 mandamientos que están en Levítico y en Números, entonces ¿para qué vino a morir Cristo? ¿No? Esa era la situación, ¿no? Esa es la gran pregunta que Pablo precisamente comienza a razonar a partir de este encuentro que tiene con sus hermanos, pero sobre todo con Pedro, ¿no? Vamos a ver qué principios nos deja esta situación. El primer principio es que la justificación, es decir, la salvación, no es por obras, sino que es por fe. ¿Qué quiere decir eso? Si entendemos que para ser salvos solo debemos creer, entonces nuestro evangelismo debe orientarse en el camino de la salvación. Miren, yo alabo a aquellas personas que salen a predicar en los mercados, van a los hospitales. Entiendo que es parte de su ministerio, pero la predicación del Evangelio debe centrarse y orientarse en el camino de salvación y no en el camino del pecado del hombre. Es decir, cuando yo voy a predicar a otra persona acerca de la salvación, mi prédica no debe estar centrada en los errores del ser humano, sino en el camino de la salvación. Porque cuando yo presento el camino de la salvación, ¿sí? Cuando yo presento el camino de la salvación, por simple deducción, el ser humano se ve enfrentado a su error, a su imperfección delante precisamente de Dios. Les doy un ejemplo. Cuando, cuando Jesucristo nos dice, ¿no? Acerca del adulterio, Jesucristo nos dice lo siguiente, ¿no? Hay quienes le preguntan a Cristo acerca del adulterio. Entonces Jesús le dice, mas yo os digo que aquel que mira a una mujer para codiciarla, ha adulterado ya en su corazón. ¿Qué es lo que quiere decir Cristo en este sentido? Cristo quiere decirnos lo siguiente. Él va al corazón de la ley. La ley decía, no adulterarás. Ah, bueno, pero yo veo una chica pasar por la calle, ¿no? Que tiene un chorcito, ¿no? Y yo le miro las piernas y para dentro de mí yo pienso, ¿no? Ah, y pueden agregarle las palabras que ustedes quieran. Ese deseo que yo siendo casado, ese deseo, ¿sí? Ya me convirtió en adúltero. Porque claro, en los tiempos antiguos decían, no, pero yo no hago mal porque la Biblia dice, no adulteres. Yo no estoy saliendo con ella. O sea, yo no me he acercado a decirle nada. Yo ni sé cómo se llama.
ni la he besado, ni la he tocado, ni la he agarrado de la mano, ni me he ido a un hotel con ella. O sea, yo no estoy adulterando. Claro, lo que pasa es que como todo buen ser humano, iba a decir como todo buen peruano, pero esto pasa en muchos lugares, como todo buen ser humano, echa la ley, echa la trampa, ¿sí? O sea, a mí me dicen, no adulterarás, no adultero. O sea, mirando no estoy adulterando, pero Cristo va al corazón de la ley y nos dice, espera un momento, cuando la palabra nos dice, no adulterarás, está diciéndote en realidad que no debes desear ni siquiera con el corazón. Entonces, cuando predicamos, ¿no?, que el Evangelio de Cristo es precisamente la perfección, el ser humano comienza, o sea, cualquier inconverso, comienza a darse cuenta de su imperfección, la mediocridad que tenemos como seres humanos. Ya vamos a mostrar más ejemplos de esto. Avancemos. Si Cristo es el único perfecto, intentar perfeccionar a otros, hablo del mundo por si acaso, no dentro de la iglesia, sino para el mundo. Intentar perfeccionar a otros no es evangelizar. Es decir, dentro de la iglesia se funciona la cuestión del perfeccionamiento de los hermanos. ¿Cómo? A través del discipulado. El que no siga discipulado, el que no sigue discipulado, lamentablemente va a tener problemas, no con Dios necesariamente, ¿no?, sino con el hecho de no saber muchas cosas acerca de la Biblia. Pero cuando hablamos del Evangelio, o sea, con la gente inconversa, nuestro objetivo no es perfeccionar a nadie. Nuestro objetivo no es cantarle sus verdades. Nuestro objetivo es presentarle a Cristo, ¿sí? Es presentarle a Cristo, ¿ok? A ver, lo puedo poner en un ejemplo más sencillo. Un amigo se acerca y me dice, oye, Iván, ¿sabes qué? ¿Tú conoces algún doctor que me pueda ayudar? Porque mira, yo tengo un problema acá en el riñón, me duele mucho, mucho, de verdad. Ya no puedo dormir, he estado tomando pastillas, todo, pero, o sea, ya llegó un punto en el que ni las pastillas me ayudan a soportar el dolor. Ah, yo tengo un doctor, oye, yo fui una vez al médico, ya que era un nefrólogo, es un nefrólogo, o ese doctor es lo máximo, mira, te voy a dar su dirección, ¿no? Toma, además, te voy a dar la tarjeta, mira, toma, ¿no? Este doctor de verdad es lo máximo, te va a ayudar. ¿Cómo presentamos a otros? ¿No debería de alguna manera, no debería ser similar? O sea, no deberíamos, en todo caso, cuando hablamos con otros acerca de Cristo, presentarlo como Él es, el Dios perfecto, el único que pudo cumplir la ley en la tierra, el que no se va a medias tintas. Tantos candidatos que ahorita están en nuestra lista para votar, se creen lo máximo, ¿no? O sea, ellos no tienen rabo de paja en cuanto a las cuestiones económicas. Ahorita a López Aliaga es al que más zancochados le están sacando. No estoy defendiéndolo ni atacándolo, pero eso le pasa por creerse precisamente el anticorrupto, ¿no? O sea, yo no soy corrupto, otros lo son, pero han salido tantas verdades acerca de él que lo dejan mal parado. El único que ha podido mostrarse como perfecto ha sido Cristo. Y si Él nos trazó un camino a seguir, entonces nosotros deberíamos seguirlo. Si el médico a ti te recomienda que ya dejes de tomar esas pastillas y que mejor necesitas una operación, ¿qué harías tú? ¿No? Claro, no estoy diciendo si la puedes o no, pero ¿qué harías tú? Pastor, yo me opero, pues, ¿no? El mundo va a entender ese razonamiento. El dolor del alma, del corazón, no se sana con terapia, nada, o sea, digo, la terapia puede ayudar de alguna manera, sí, pero es un paliativo. Es como tomarse algo para que cambie, para que calme nuestro dolor.
El seguir a Cristo va a terminar de raíz con enfermedades, con dolores almáticos. El seguir a Cristo nos va a traer felicidad. Ese es el evangelio que deberíamos predicar. Dos, no podemos hacer lo mismo, este es otro principio, ¿no? No podemos hacer lo mismo que hacíamos cuando éramos no conversos. Esta precisamente es la señal de la persona que es salva, el cambio de hábitos. Una persona puede de alguna manera saberse salva cuando el pecado le molesta, cuando el pecado no lo deja dormir, cuando la conciencia no ha sido cauterizada. Porque cuando la conciencia ha sido cauterizada, Dios ya no está con nosotros. Yo conozco testimonio de gente que ha cambiado así, de la noche a la mañana, pero también conozco testimonio de gente que ha cambiado en un largo proceso. Por ejemplo, en Casagrande hay un amigo que me contó su testimonio. Me dice: Iván, yo antes de venir a Cristo, yo todos los fines de semana, sábado, domingo, me iba a jugar y después de jugar, a tomar. Llegaba a mi casa 10 de la noche, 11 de la noche, no me importaba. Mi mujer me gritaba, me decía: "Oh, sí, que te vas, que pasas el día con tus amigos y acá tu familia". No me importaba, me llegaba altamente. Yo ya había la frase de "¿quién me quita lo bailado?", ¿no? Esa es la frase. Pero cuando yo vine a Cristo un lunes. El sábado mis amigos fueron a buscarme. Yo no salí. Les dije que no iba a ir porque ahora era cristiano. Ese hermano cambió así, de la noche a la mañana. Esa conducta de desatención a su familia, de pasarse los fines de semana como soltero, cambió de la noche a la mañana. Pero también he escuchado testimonio de gente que me dicen: ¿sabe qué, pastor? Yo antes era borracho. Vine a los pies de Cristo porque sabía que era la única solución. Y después de 5 años, puedo decir ahora que estoy mucho mejor. He tropezado, he recaído en algún momento, siendo cristiano. Pero ¿sabe cuánto dolor me ha traído el día que yo volví a tomar o emborracharme? Pero ahora me siento mejor. O sea, el que hace el cambio no somos nosotros, por si acaso, ¿eh? El que hace el cambio es Dios. Y la mejor señal de que una persona es salva no es su ropa, ¿sí? No es su ropa, no es la música que escucha, ¿sí? No es su cambio de hábitos en total. Una persona, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo el testimonio de un adolescente en una iglesia X que, cuyo papá era cristiano durante muchos años, escuchaba música cristiana. O sea, era un tipo que tú lo veías y así, a simple vista, tú decías: "Ah, o sea, lo conocen por primera vez, él es cristiano". Tenía su Biblia bajo la mano, tenía su himnario, iba a la iglesia, iba a la oración de las mañanas, de 5 a 6 de la mañana. ¿Sabes lo que me dijo ese adolescente? Yo no creo que mi papá sea cristiano, me dijo. ¿Por qué? Si tu papá viene a orar incluso. Sí, sí, viene a orar, sí, hermano, me dice. Pero sabe que cuando él sale de la oración a las 6 de la mañana y regresa a nuestra casa, ¿sabe lo que hace? Humilla a mi madre, la maltrata, le pone adjetivos. No los quiero mencionar ahorita porque serían hirientes. Él me mencionó un par. Y a nosotros nos maltrata, nos humilla. Por eso digo, la mejor forma de saber que soy cristiano, que he sido salvo, es el cambio de hábito.
Y no estoy hablando del hábito de octubre, por si acaso, ¿ah? Ese hábito no lo usamos, nosotros por lo menos lo que estamos acá no lo usamos, ¿no? Yo nunca lo he usado. Mi esposa me dice que cuando era chiquilla sí lo usaba, su mamá lo hacía usar. Estoy hablando del hábito de conductas, de eso estoy hablando. Dejar de lado la violencia, ¿no? El creerse superior a otros. En la iglesia no puede haber machistas ni feministas de alguna manera. En la iglesia debe haber gente que nos miremos todos por igual. Pablo dice, no hay griego, ni romano, ni judío. Frente a Cristo no hay varón ni mujer, todos somos iguales. No puedo creer que en una iglesia o en la casa de una... No puedo creer, repito, que en la casa de una familia que se digne de ser cristiana exista un esposo machista que piense que lavar un plato es solo para las mujeres, que piense que cocinar sea solo para las mujeres, que ir a lavar, a meter la ropa en la lavadora sea solo para mujeres. Si eso todavía no ha cambiado en nuestra forma de pensar, lamento decir que, no sé, revisa tu código de cristiano. La parábola del buen sembrador nos puede dar una idea de los corazones de los hombres. ¿Se acuerdan ustedes de a dónde llegan las semillas, ¿no? Una semilla cae en el camino, otra cae sobre piedras, otra cae entre espinos y la última cae sobre buena tierra. Esos 4 lugares reflejan el corazón de los hombres. En el camino, ¿por qué dice que las aves de los cielos vienen y se las comen? Esos son aquellos que dicen, sí, voy a estar en la reunión, voy a ir a la iglesia, pero no, o sea, escuchan la palabra, pero luego se olvidan. El otro es el que cae sobre las piedras, brota, ¿no? Da brote, pero como la raíz no tiene profundidad, ¿qué sucede? ¿No? Se muere, se seca. El tercero cae entre espinos y son ahogados por estos. Y el último es la buena tierra. Nosotros no sabemos a qué corazón le estamos entregando la palabra de Dios. No lo sabemos. No es nuestro deber conocer si esa persona se va a convertir o no se va a convertir, y si se va a convertir va a ser salvo o no va a ser salva. Eso no lo podemos ver nosotros, ¿no? Por eso la única forma quizás de saber que una persona es salva no tiene que ver con si está en el Zoom ahorita, ¿no? Allí viendo, escuchando la palabra, ¿no? No tiene que ver con eso. Tiene que ver con el cambio de hábitos, de conducta, porque su conducta va a estar regida por la palabra de Dios. Tercero, la palabra de Dios es nuestra fuente de conducta en la iglesia, en la casa, en la calle. Y saben que precisamente en esta epístola, Pablo nos enumera, ¿no? Nos enumera los frutos del Espíritu que deberíamos de tener, no todos, porque no somos perfectos, pero sí varios de ellos. El amor por los demás, la paz, el gozo. Algunos dicen, una vez discutí con un cristiano, doctor incluso, que me dijo que el cristiano no debe estar deprimido, porque el cristiano, eso no va con los cristianos, eso es falso. Todo cristiano se puede deprimir también. Somos humanos, pero nuestro gozo no se puede acabar. Vamos en algún momento seguro, y a mí me ha pasado, ¿a quién no le deprime estar encerrado en casa? No ver a sus padres, no ver a los amigos, a los hermanos de la iglesia. Eso puede llegar a afectar a una persona y tener signos de depresión. No significa necesariamente que no tengamos gozo. Más bien, es el gozo el que nos saca de la depresión, el que termina sacándonos de ella. La paciencia. Este creo que es el fruto, la paciencia creo que es el fruto que menos tenemos los cristianos. O de repente es el fruto que se agota más rápido, ¿no? Haciendo una analogía de las frutas, nosotros compramos con mi esposa en el mercado frutas y tenemos un frutero y los ponemos ahí. ¿Saben cuál es el primero que se acaba? La primera fruta que se acaba es la mandarina.
después la manzana, el plátano poco, no se acaba rápido porque solo le gusta a una de mis hijas, pero la manzana y la mandarina le gusta a las tres. Ese es el fruto que más rápido se acaba. La, es uno de los frutos que más rápido se puede acabar y hay que volver hay que volver a Cristo, hay que incrementar nuestra paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, ¿no? Es otro de los frutos que puede ser difícil de tener. Y de los dos últimos, ¿no? Yo recuerdo una anécdota de mi mamá. Mi mamá es una mujer de carácter muy rudo. Quien la conoce sabe que con ella no te puedes meter porque, o sea, digo, hacerle algo porque te, te va a ir mal, ¿no? Es una mujer bastante ruda, nos crió a nosotros con esa rudeza, de alguna manera nos sirvió para enfrentar problemas, ¿no? Para enfrentar el mundo, ¿sí? Pero ella me dice algo también, o sea, esto es algo de lo que rescato de ella, ¿no? Había un vecino, ya, en el lado derecho de nuestra casa, había un vecino que, ya pues, ahí, allá en mi tierra, en Casa Grande, la gente tiene la costumbre de que a las 6 de la mañana se levantan y barren la parte de afuera de la casa, ¿no? Lo dejan limpio, es más, le pasan trapeador a la vereda, etcétera. ¿Qué es lo normal? O sea, barres, juntas la basura en una pequeña montañita, traes tu recogedor, ¿no? Lo metes al recogedor y lo llevas al basurero, ¿no? ¿Sí? O lo pones en tu bolsa para la basura. Pero había un vecino del lado derecho de la casa que le dejaba la basura todas las mañanas. Le dejaba la basura a mi mamá. Y yo le pregunté una vez, ¿no? Le digo, mamá, ¿qué haces tú? Ah, pues me dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer, Iván? Ya le he dicho varias veces, le he dicho muchas veces que junte su basura, que no lo deje ahí. No quiere, me dice. ¿Qué hago? Lo recojo. Claro, desde el punto de vista del que no tiene mansedumbre ni templanza, está loca, ¿no? O sea, yo agarro y le echo la basura en su casa, está loca. ¿Cómo está permitiendo que me deje la basura pues en mi lado, no? Se pasa también, ¿no? No, 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 no. Yo voy y lo reprendo porque así no es, ¿no? Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Pero, ¿saben? Dejando de lado las salvedades que hay, a Cristo le trajeron una mujer adúltera, que había sido pescada infraganti en adulterio. La ley decía, apedréenla hasta morir. ¿Qué hizo Cristo? ¿Se acuerdan? Si Cristo nos enseñó con sabiduría, ¿qué más nosotros? ¿Qué más podemos hacer nosotros? ¿Nos creemos superiores a Él? Para decir, no, no, yo te lo digo en su cara y agarro y su basura me lo llevo y lo pongo en la puerta de su casa, ¿no? Como don Ramón y doña Florinda, ¿no? En un capítulo del Chavo, peleando por la basura. Y es que muchos harían eso, pocos harían lo que Cristo hizo, lamentablemente. Siguiendo con la revisión de estos principios, vivimos por la fe en Cristo. Nuestra vida queda supeditada a la voluntad de Dios. Algunos todavía no entienden esta frase. Algunos no entienden la frase de mi vida está supeditada a la voluntad de Dios. Todavía no lo entienden. ¿Qué significa que mi vida está supeditada? Significa precisamente que mis finanzas, mi salud, mi comida, mis relaciones, todas pasan por Dios. Mis finanzas, por ejemplo. Yo digo algo muy sencillo acerca de los diezmos y de las ofrendas. Yo digo algo muy sencillo. Mucha gente ha discutido conmigo y yo lo único que digo son dos cosas. Uno, sé obediente. Dios te pide el 10%, obedece. Así de sencillo. Ahora, ¿quieres dar más? Da más. Pero Dios te pide el 10%. Dale. Sé obediente, man. Y lo otro que suelo decir, Dios ha prometido que aquel, en el sentido de las finanzas, Dios lo va a bendecir.
¿sí? Dios lo va a bendecir. Ahora, no me creas a mí, prueba a Dios y mira si no va a faltar pan en tu casa, comida, vestimenta, luz, agua, internet, tus cuentas. Yo creo que si nos pusiéramos a hacer un estudio de los cristianos que deben, que tienen deudas enormes y no pueden pagar, creo, no estoy diciendo que sea cierto, pero creo que muchos de ellos estarían relacionados con el hecho de que han dejado de ser fieles a Dios en sus finanzas. Han dejado de hacerlo. Creo. Podríamos hacer un estudio sobre eso, ¿no? Un cuadro estadístico. Mi salud depende de él. En tiempos en los que el tiempo en lo que estamos viviendo, en los tiempos en los que estamos viviendo, hay mucha gente que ha salido a decir, ¿no? La mascarilla es una mordaza, ¿no? Es una mordaza, dicen. Yo una vez le dije a alguien, ¿no? Digo, si es una mordaza, quítatela. Sal a la calle, sé coherente con... Porque puedes decir muchas cosas desde la tribuna, desde el Facebook, no eres el que tira la piedra y esconde la mano. Ya, si crees que es una mordaza, sal a la calle sin mascarilla, hazlo, ¿no? Porque si eres coherente con lo que está, es cierto lo que estás diciendo, ve a la calle, ¿no? Y haz lo que se te plazca, hazlo. Mi salud está en manos de Dios. Eso no significa que yo no sea precavido. Eso no significa eso, ¿no? Ah, voy a saltar, o sea, como Dios está conmigo, yo voy a saltar de un techo a otro y Dios me va a sostener, ¿no? Eso no es, así no funciona. Y aún si nos enfermáramos, igual sigo estando en sus manos. Yo sé que es difícil pensar de esta manera, sobre todo cuando uno es más joven, como algunos de los chicos que he visto en esta reunión y algunos que tal vez nos están mirando por Facebook. Yo sé que es difícil a los 18, 20, 25 años decir, bueno, si me muero me voy con Dios. Creo que la mayoría de jóvenes, y me incluyo, a esa edad no pensamos así, porque tenemos sueños, tenemos metas, objetivos, y no está mal, ¿sabes? Eso no está mal, somos humanos, no somos ángeles. No es que nuestra carne diga, ah, pues me quiero ir al cielo, pues, y a vivir allá con él. Eh, no, nuestra carne no quiere eso, es la verdad. Pero ten por seguro que si hoy fuera nuestro último día de vida en la tierra, debes también tener seguro de que estás en manos de Él. Aún estando enfermo, tu vida está en sus manos y que si tu vida terminara hoy, cuando despiertes, vas a verlo a Él. Mi comida está en sus manos. ¿Por qué? Porque, ojo, el cuerpo de Cristo, y yo sí sé que estoy todavía gordito, estoy bajando de a poco, pero sé también que no le puedo echar ¿no? al vientre todo lo que se me ocurra, ¿no? Recuerden que somos el templo del Espíritu Santo, hay que tener cuidado. ¿Por qué creen que a los 60 años sufren de presión arterial alta? ¿Por qué? Porque cuando tenías 20, 25 años, te empujaba 2 hamburguesas a las 10 de la noche, pues, ¿no? Por eso. ¿Por qué? ¿Por qué el hígado ya está mal? ¿Por qué? Porque comías desmedidamente, pues, ¿no? Por eso, mi comida está también supeditada a la voluntad de Dios. Debo comer sano. Por ahí me puedo dar un gustito un día que otro, pero también debo comer, pero sobre todo debo comer sano. Mis relaciones con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, todas están supeditadas a la voluntad de Dios. Como esposo soy una persona amorosa, cuidadora. Como padre cuido a mis hijos, les proveo. Como hijo soy obediente con mis padres y si ya están ancianos voy a velar por ellos. Con mis amigos les hablo de Cristo, ¿no? Etcétera, etcétera. Mi testimonio debe reflejar los principios de la palabra de Dios, ¿sí? O sea, no basta con la ropa. La ropa es lo que menos van a mirar
cuando estés andando por la calle y profieras una palabrota en medio de la calle y mandes a alguien a determinado lugar que no quiero mencionar, porque puedes estar vestida, ¿no? Como cierta iglesia, ¿no? Pero si andas con uno y otro chico, la vestimenta no te va a salvar. Puedes llevar tu Biblia en la mano, ¿no? Y ser el cantante de la iglesia, ¿no? El que toca la guitarra y todo, ¿no? Sí, bien chévere, por acá con el cabello bien recortadito, ¿no? Porque te han dicho que usar el cabello largo es de mundano, con tu cabello bien recortadito, todo, pero cuando comienza la prédica te sales del servicio o apagas tu cámara y te pones a jugar con el celular, ¿sí? Eso no es ser un cristiano. ¿De qué te sirve tener la etiqueta cristiano si no cumple? O sea, ¿a quién estás engañando? ¿A quién engañas? ¿A mí? ¿Al pastor? ¿A los hermanos? Te estás autoengañando, pues, ¿no? O sea, te estás engañando a ti mismo y diciéndote que eres cristiano, cuando en verdad no lo eres, ¿no? ¿Sí? Con los vecinos, ¿cómo soy? ¿No? No los ayudo, ¿no? No me interesan, yo vivo mi vida solo, ¿no? Me paro peleando con ellos, ni el saludo, ¿no? Ay, es que usted no sabe cómo es la vecina, pues, que vive ahí al frente de mi casa, bien chismosa es. Y cuando me sale yo no la saludo, pues, no la saludo, ¿no? Vecina, bueno, y volteo la cara porque no quiero, ¿no? Me contamina con su pecado. Y Cristo comió con publicanos, con prostitutas. ¿Sabes qué es un publicano para nuestros tiempos? Pidiendo, pidiendo caridad, no para su comida, sino para su cigarrito. ¿Qué nivel estaban los publicanos? Y Cristo comió con ellos. Con las prostitutas, imagínate comer con una prostituta al lado de Cristo. Imagínate eso. Y tú, porque tu vecina no te pasa la voz, tampoco le pasa la voz. Pucha, qué diferencia. Finalmente nuestra esperanza está en Él. Y en estos tiempos de pandemia, no hay mejor esperanza que Él. Saben que a muchos de los cristianos, en realidad, otra vez, si hiciéramos un estudio, la depresión no sería tan profunda porque sabemos que nuestra esperanza está en Él, que si nos morimos sabemos a dónde vamos, porque podemos ir a Él en oración y en medio de esa oración Él confortará nuestras penas, nuestro dolor. Si alguien ha perdido un familiar cercano, por ejemplo, y ha ido en oración, creo que sabe de lo que estoy hablando. Sabe que lo que estoy diciendo es cierto. Entiendo que hay muchos cristianos que sí están en depresión y eso es, o sea, no veamos eso como algo que reprender, ¿no? Dice, echa fuera el demonio de depresión, pero no se trata de eso. Es parte del ser humano a veces tener depresión cuando los problemas son enormes. Pero quizás en el cristiano, decía, la depresión no es tan profunda, porque Él es nuestra esperanza. Ahí es cuando volvemos a ser los niños cuya manito pequeña se pone en medio de la mano de Él y Él nos toma de la mano. Y entonces nos sentimos seguros. Y por eso, y por eso, nuestra depresión termina precisamente cuando nos llegamos a Él. Y dejé esto para el último porque es importante. Mi relación personal con Dios es de intimidad. A mí me encanta un versículo del rey David en el Salmo 51, ¿no? Después de que Natán lo confronta, ¿no? El Salmo 51 es uno de... Y David dice en uno de estos versículos, no quites de mí tu Santo Espíritu. David pudo entender durante todos estos años
que no existe forma de vivir bien si no está Dios en nuestro corazón. Pues podemos engañarnos de que somos felices, pero si Dios no está en nuestras vidas, va a llegar el momento en el que la infelicidad sea parte de nosotros. Cuando hablo de infelicidad, por si acaso, no estoy diciendo de que la felicidad sean problemas que no va a haber problemas. En la felicidad están también los problemas, pero los problemas terminan siendo parte anecdótica de la felicidad. Es como, a ver, lo pongo en un ejemplo sencillo. Una madre que ya va a dar a luz, ¿ok? Cumplidos, va a dar a luz. Si la vemos con el bebé en los brazos solamente, ¿cómo vamos a ver la cara de la mamá? Así, ¿sí o no? Súper, pero súper feliz. Uy, esa mujer está contentísima, radiante. Sí, pero espera un momento. Retrocede un poquito. Rewind, ¿no? Retrocede. ¿Qué ha pasado para que el bebé salga? Sobre todo cuando es primeriza en la mujer. ¿Qué ha pasado? Las caderas se han ensanchado. Los huesos prácticamente se han movido de su lugar para que el bebé salga. Y no es que el bebé sea una cabecita así, ¿no? En realidad casi 2 puños enteros. El bebé sale de dentro de la mujer, entiendan esto, sale de dentro de la mujer y el dolor es indescriptible, pero aunque no lo creas, esa mujer es feliz. ¿Por qué? Porque ese dolor conlleva precisamente a la parte de la felicidad, o sea, está dentro de lo inmerso de la felicidad, es una anécdota de la felicidad. ¿Cuándo somos infelices? Cuando además de los problemas, cuando además de los problemas, esos problemas no son parte de la anécdota, sino son toda la anécdota. Dios no está de nuestro lado. Por eso cuando algún día, yo no sé si ya pasaron por esta experiencia, pero seguramente lo van a pasar. Si algún día te sientes infeliz, nada te llena, todo te da igual, ve y corre delante de Dios. Porque en realidad cuando estamos con Él, no es que nos da igual a todo, encontramos la razón de todo. Encontramos la razón de todo. Por eso el hombre es infeliz, ¿saben por qué? El hombre que no conoce a Dios, todo le llega. Ya, o sea, ya se sació, ya, o sea, nada lo conmueve. La comida, la esposa, los hijos, el trabajo, nada tiene razón de ser. Nada tiene, todo lo harta. Pero cuando estamos con Dios, todo tiene sentido. La esposa que te dio, los hijos que Dios te dio, el trabajo que tienes, ¿sí? La casa en donde vives, todo tiene una razón. Y esa razón es que Dios está contigo. Oremos un momento. Oremos. Señor, te doy gracias porque sé que tu palabra ha tocado las fibras de nuestros corazones. Porque tu palabra, Señor, dice que es como una espada de 2 filos que penetra, que traspasa el alma, las coyunturas, los tuétanos. Increíble es tu palabra, Señor. Tu palabra es increíble. Gracias por tu palabra. Por favor, Señor, haz tu voluntad en nosotros. Llénanos, Señor, de ti, de tu presencia, de tu amor. Ayúdanos, Señor, a vivir bajo los principios de tu palabra, a vivir, Señor, conforme tú quieras en nosotros. Yo te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos, por aquellos que nos ven en el Facebook, por los que están en el Zoom, por sus familias.
Bendícelos, Señor. Llénalos de tu presencia, de tu amor, de gozo, de paz. Ayúdalos, Padre Santo. Si alguien está enfermo esta noche, Señor, yo te ruego, pon tu mano, Señor, sobre esa persona. Sánala, Señor. Tú no eres el mismo, Señor, de hace 2000 años, cuando sanaste a los ciegos, a los cojos, a los mudos, cuando echaste fuera demonios, Señor. Eres el mismo. Yo te ruego, Padre Santo, por un milagro para esas personas que están enfermas, que tal vez están en el hospital, Señor. Escucha el clamor, escucha el clamor. Sé como aquel juez injusto, Padre Santo, que aunque sea por cansancio, Señor, terminó oyendo a esa viuda. Tú no eres un juez injusto. Tú eres un juez justo, Señor. Tú eres un juez que cumple su palabra, Señor. Y tu palabra dice que clamarán, Señor, y yo les responderé. Oh, sí, Señor, clamamos por esas vidas, por esas personas que están tal vez enfermas, internadas en el hospital. Sánalas, Señor. Pon tu mano sobre su vida, sobre sus pulmones, Señor. Cuídalos, Padre Santo. Te lo rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, por nuestro país. Ayuda, Señor, a que podamos, Señor, combatir esta enfermedad. Curso necesario, Señor. Dale inteligencia, sabiduría a nuestras autoridades. Tu palabra dice que oremos por nuestras autoridades. Oramos, Señor, por nuestras autoridades. Dale sabiduría, Señor, para administrar, para gestionar, Padre Santo. Dale sabiduría, Padre Santo. Gracias, Señor, para poder llegar hasta hasta los laboratorios que están produciendo las vacunas y traerlas a nuestro país. Se aproximan elecciones nuevas, Señor. Haz tu voluntad, Señor, en nuestro Perú. Haz tu voluntad. Te doy gracias otra vez, Padre, por estar con mis hermanos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Es un gozo para mí compartir siempre con ustedes. Cuando así lo dispongan, aquí estaré. Buenas noches. Amén, Sor. Amén. Están cruzando con el cuello, ¿no? En el cuello van cruzando. Porque todo el que está escuchando ahí, todo está en el cuello. Bueno, parece que nuestro pastor ha tenido un inconveniente. Pastor Iván, muchas gracias por ese mensaje que ha sido de mucha bendición. He sido confrontada y estoy de que mis hermanos también. Tomemos esta palabra como un aliento para seguir en los caminos del Señor y sigamos rogándole al Señor que nos enseñe a guardar su ley para andar en caminos justos y para que el deber sea nuestro placer. Julia, es hora de orar por nuestras ofrendas. Adelante. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Dios le bendiga a cada uno. Está muy buen mensaje. Mi hermano, Gracias.